Videoensayo: La influencia de Frankenstein de Mary Shelley en la literatura victoriana. La novela Frankenstein de Mary Shelley, publicada por primera vez en 1818, ha dejado una huella profunda en la literatura victoriana y ha influido en la forma en que se abordaron diversos temas de la época. A través de su narrativa cautivadora y sus exploraciones temáticas, Shelley no solo creó una obra maestra del género gótico, sino que también sentó las bases para una nueva forma de concebir y abordar la literatura de la era victoriana. En general, el monstruo de Frankenstein puede interpretarse como una representación simbólica de la alienación, la búsqueda de la identidad, la responsabilidad moral y la dualidad de la naturaleza humana. Su figura es un recordatorio de los peligros de la arrogancia y la falta de empatía. Además, plantea cuestiones filosóficas sobre lo que significa el ser humano y cómo nuestras acciones pueden moldear nuestra existencia. Frankenstein presenta varias características victorianas que reflejan la época en la que fue escrita. Estas características incluyen el énfasis en la moralidad y la ética. En la novela se plantea un debate moral sobre los límites de la ciencia y la responsabilidad del científico. Shelley explora las implicaciones éticas de la creación de vida artificial y la responsabilidad de Víctor Frankenstein como creador de la criatura. Además, la preocupación por el progreso científico y tecnológico. Frankenstein aborda la fascinación de la época victoriana por el avance científico y tecnológico. Shelley reflexiona sobre las posibles consecuencias negativas de la ambición científica y el peligro de jugar a ser Dios. El tratamiento de temas sociales y políticos en la novela aborda temas como la marginación social, la alienación y la injusticia. La criatura de Frankenstein es rechazada por la sociedad debido a su apariencia. También la presencia de elementos góticos. Frankenstein presenta elementos góticos característicos de la literatura de la época, como la ambientación lúgubre, los castillos siniestros, la oscuridad y el misterio. El papel de la mujer y la exploración de la feminidad. Aunque no es un aspecto exclusivo de la época victoriana, Frankenstein ofrece una visión interesante a la feminidad, a través de personajes como Elizabeth y Justin. Estas figuras femeninas son retratadas como seres compasivos y virtuosos, pero también son víctimas de las circunstancias y de la opresión social. Rompiendo barreras literarias. Frankenstein desafió las convenciones literarias de la época victoriana, al combinar un sinfín de elementos, como la responsabilidad científica, la moralidad, la naturaleza humana y la búsqueda de la identidad. Esta ruptura de barreras literarias abrió nuevos caminos para los escritores victorianos, quienes se sintieron inspirados para explorar temas más oscuros y complejos en sus obras. Reflexión sobre el progreso científico y tecnológico. En el contexto de la Revolución Industrial, Frankenstein plantea preguntas éticas y morales sobre el progreso científico y tecnológico desenfrenado. La historia de Víctor Frankenstein y su creación despiadada cuestiona los límites de la ciencia y advierte sobre las consecuencias negativas de la ambición sin control. Esta reflexión sobre el progreso científico influyó en la literatura victoriana posterior, donde se abordaron temas similares en obras como La isla del Dr. Moreau, de Herbert George Wells. Uno de los temas centrales en Frankenstein es la exploración de la condición humana y la alienación. El monstruo, creado por Frankenstein, se convierte en un símbolo de la marginación social y el rechazo debido a su apariencia. Esta representación de la alienación y la búsqueda de identidad resonó en la literatura victoriana, donde se exploraron temas de exclusión social, represión emocional y las luchas internas de los personajes. Otro aspecto influyente de Frankenstein fue el uso de múltiples voces narrativas y el poder del relato en la construcción de la historia. Shelley utiliza diferentes perspectivas para contar la historia,
lo que le permite al lector obtener una visión más completa de los eventos y las motivaciones de los personajes. Esta técnica narrativa se convirtió en una de las características destacadas de la literatura victoriana, donde se emplearon narradores múltiples en obras como Las aventuras de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Como conclusión, la obra Frankenstein de Mary Shelley tuvo un impacto significativo en la literatura victoriana, puesto que continúa siendo una obra maestra reconocida y su influencia perdura hasta el día de hoy, dejando una marca imborrable en la literatura y en la historia de la literatura en general.